Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar comienzo a esta séptima clase de teoría de la materia, en donde vamos a tratar temas relacionados con las propiedades de los conductores y vamos a resolver la ecuación de Laplace. Para comenzar, vamos a hablar de las propiedades de los conductores. Las propiedades de los conductores las podemos resumir como las cuatro que figuran en este recuadro. El campo eléctrico en el interior de un conductor siempre va a ser cero. Todo excedente de carga que tenga este conductor va a residir, o sea, va a habitar en la superficie del conductor. Las líneas de campo eléctrico siempre son perpendiculares a la superficie y la superficie de los conductores son líneas equipotenciales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir demostrando cada una de estas propiedades. Vamos a empezar con la propiedad que el campo eléctrico es cero en el interior del conductor. Esta es una propiedad inherente de los conductores, quiere decir que es básicamente propiamente por ser conductor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer un conductor, lo vamos a hacer sencillito, de placas paralelas, o sea, todo esto sería la carne del conductor, y va a estar inmerso en un campo eléctrico exterior. O sea que este campo eléctrico existe y no tiene nada que ver con la presencia de este conductor. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué va a sucederle a este conductor por estar inmerso en el campo eléctrico? La particularidad que tienen los conductores es que poseen una disponibilidad de electrones, o sea, de portadores de carga, que pueden moverse con gran libertad. Entonces, si bien nosotros decimos que este conductor está descargado, eso quiere decir que no tiene excedente de carga, nosotros ya sabemos que en su interior va a haber tanto cargas positivas como negativas. Van a ser de igual magnitud y entonces por eso decimos que el conductor se encuentra descargado. Pero ante la presencia de este campo eléctrico, nosotros ya dijimos que si las líneas van de izquierda a derecha, eso quiere decir que acá estarían habiendo cargas positivas que generan este campo y luego por aquí estarían las cargas negativas, en donde estas líneas de campo estarían muriendo. Lo que van a sentir estos portadores de carga que tiene el conductor es básicamente una fuerza eléctrica tal que los de signo contrario, en este caso van a ser los electrones, van a venir y van a moverse lo más cerca que puedan de este campo eléctrico. Al migrar carga negativa en esta región va a quedar un excedente de carga negativa y aquí va a quedar un excedente de carga positiva. Este proceso de separación de las cargas se llama inducción. Es un fenómeno al cual vamos a llamar de inducción. Entonces, fíjense que nosotros siempre decimos que los campos nacen de cargas positivas y mueren en cargas negativas. Por lo tanto, aquí adentro del conductor, producto de esta separación de las cargas o de esta inducción, va a estar apareciendo un campo eléctrico E1, si quieren. ¿Sí? Ahora la pregunta sería,
es el valor de este E1? ¿Hasta qué intensidad de campo puede llegar? Entonces, si bien esto se produce instantáneamente, o sea, en ventanitas de tiempo que son realmente pequeñas, si uno lo pudiera ir viendo, construyéndolo lentamente, diríamos, primero viene una carga negativa, después viene la otra, después viene la otra, después viene la otra. A medida que se van separando las positivas de las negativas, la intensidad de este campo crece. ¿Y hasta dónde va a crecer? Bueno, va a crecer, en realidad, hasta que las carguitas que se pueden mover, que son las negativas, no puedan migrar más. ¿Y en qué momento las carguitas negativas no se van a poder mover más? Bueno, en ese momento va a ser tal que el campo neto que va a sentir el conductor va a ser el campo aplicado, que nosotros llamamos E sub 0, más el campo E sub 1 que se genera en el interior del conductor por este fenómeno de las inducciones de carga. Entonces, cuando E sub 1 es exactamente igual a menos E sub 0, el campo neto nos da 0. Si el campo neto que siente el conductor es 0, esto quiere decir que los portadores de carga, que pueden viajar, que son los electrones, no van a sentir ninguna fuerza, por lo tanto no se van a mover más. Entonces, es de esta forma más sencillo de ver que las cargas dentro del conductor se va a inducir esta separación, tal que siempre el campo dentro del conductor, en la carne del conductor adentro, el campo se vuelva 0. Por lo tanto, así queda demostrado que el campo eléctrico adentro de un conductor es 0. No importa si está descargado, no importa si es como en este caso, está descargado o tiene un excedente de carga. El campo eléctrico siempre adentro de un conductor es 0. La segunda propiedad que vamos a ver es que todo el excedente de carga reside en la superficie de un conductor. Entonces, volvamos a la hoja y vamos a decir que todo excedente de carga reside en la superficie. Para demostrar esta propiedad, lo que vamos a hacer es usar la ley de Gauss. Supónganse que tenemos un conductor, cualquiera sea la forma de este conductor, no tiene por qué tener simetría ni nada más, o sea, esto es volumétrico, ¿no? O sea, esto haría así. Y hacemos una superficie gaussiana S0 por dentro del conductor.
cuando nosotros aplicamos la ley de Gauss, que decimos que la integral de E diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, vemos que por sobre la superficie gaussiana que estamos tomando, que habita dentro del conductor, ¿cómo va a ser el campo en todos los puntos de esta superficie gaussiana? Y bueno, si nosotros miramos la propiedad que recién acabamos de demostrar, en todos los puntos de esa superficie gaussiana que tomamos, particularmente el campo debe ser cero, porque es algo que acabamos de demostrar por los conductores. Entonces, terminamos viendo que el campo adentro de este conductor es cero. Si el campo adentro del conductor es cero, o sea, en todos los puntos de esta superficie gaussiana es cero, ¿cómo va a ser esta integral de flujo? Que básicamente sería hacer esta integral. Si en todos los puntos el campo eléctrico es cero, no nos da lugar a otra cosa que decir, bueno, el flujo que va a atravesar esa superficie gaussiana es cero. Entonces, esto nos termina dando igual a cero. Entonces, de aquí nosotros tenemos que la carga encerrada sobre epsilon 0 es igual a 0. Pero como epsilon 0 es una constante, esto nos va a terminar diciendo que la carga encerrada es igual a 0. Por lo que, al ser el campo eléctrico dentro de un conductor 0, si nosotros aplicamos esta relación de la ley de Gauss, nos determina que por sobre esta superficie gaussiana no queda otra que la carga encerrada sea 0. Si nosotros hacemos distintas superficies gaussianas, todas las que querramos, y vamos viendo cómo es el interior de este conductor, siempre vamos a demostrar que cualquiera sea la forma funcional de la superficie gaussiana, la carga encerrada dentro del conductor es 0. Este dato no es menor dentro del conductor. Entonces, cuando nosotros cargamos un conductor, ya sea por inducción, ya sea por contacto, ya sea arrojándole cargas de un medio dieléctrico que previamente cargamos por triboelectricidad, si nosotros cargamos ese conductor, por ejemplo con carga positiva, no le queda otra que todo ese excedente de carga estar en la superficie. Dentro del conductor, la carga encerrada siempre es 0. Si en vez de verlo con la ley de Gauss de forma integral, lo vemos con la ley de Gauss de forma diferencial, ya vimos que esta expresión es ρ de R sobre epsilon 0, ¿sí? Entonces, esta es la ley diferencial de la ley de Gauss, la forma diferencial de la ley de Gauss. Entonces, de nuevo, si nosotros vemos, estamos diciendo que el campo es 0 dentro del conductor. Entonces, si el campo es 0, la divergencia del campo también va a ser 0, porque las derivadas de algo 0 va a ser 0. Entonces, dicho de otra manera, de nuevo, el ρ de R dentro del conductor es 0. Por lo tanto, no hay densidad de carga volumétrica. Lo único que puede llegar a haber es densidad superficial
sobre la superficie del conductor. Un dato no menor es que cuando yo infiero que porque el campo es cero, yo puedo decir que la divergencia es cero, para poder tomar esto como un hecho, tenemos que tener el dato del campo más allá de un punto. Si nosotros tenemos que el campo eléctrico es cero en un punto, no podemos decir que la divergencia del campo es cero. Pero como nosotros estamos partiendo de la hipótesis que dentro de toda esta región, y estamos hablando más allá de un punto, estamos hablando de un entorno, de un punto y un entorno, ese campo vale cero, podemos determinar que la divergencia del campo es igual a cero. Piénsenlo un poco, si no lo ven a simple vista, pero sabiendo que el campo eléctrico es cero en un punto, no podemos determinar nada. Necesitamos saber el valor del campo en un punto y en un entorno. La tercera propiedad que vamos a ver de los conductores es que las líneas de campo eléctrico, siempre en el contexto de electroestática, por supuesto, son perpendiculares a la superficie. Entonces, para demostrar esto, la tercera, lo que vamos a hacer es suponer una situación de frontera. Aquí abajo reside el conductor. Esto de aquí es el conductor. Esta es la frontera o la superficie de estas dos zonas. Y por aquí afuera, en principio, podríamos no tener nada. No tenemos por qué decir nada. Entonces, lo que vamos a utilizar es que en el contexto de electroestática, sabemos que el campo eléctrico es conservativo, entonces vamos a utilizar el hecho que el campo eléctrico a lo largo de una línea, una curva cerrada, siempre esto es cero. Esto es una consecuencia de que el campo es conservativo. Y lo que vamos a hacer es tomar una curva particular. Esta curva va a ser un rectángulo. Y la vamos a recorrer en el sentido que les voy a indicar con las flechitas, o sea, en el sentido horario. En principio, yo, de cómo son los campos dentro del conductor y por fuera del conductor, no puedo decir nada. Entonces yo lo voy a hacer un dibujito, a ver si me sale lo más genérico posible. Este sería el campo en el interior. Y así, con otra totalmente dirección, el campo en el exterior. Vamos a definir este segmento como delta L. A esta altura, déjenme llamarla delta H. Esta va a ser nuestra curva C, lo que figura acá como nuestra curva C. Y estos puntos los voy a denominar como A, B, C y D. Porque vamos a ir haciendo este sentido de circulación a lo largo de la curva cerrada. Por lo que entonces, a esta integral cerrada C de E, diferencial de L, lo que voy a hacer es llamarla como
la integral entre A y B de mi exterior, diferencial de L, más la integral entre B y C. Como aquí tenemos parte E exterior y E interior, déjenme ponerlos directamente E, diferencial de L, sin ponerle ningún subíndice. Luego vamos a ir entre C y D, del E interior, diferencial de L, más, y por último, entre D y A, de E, de nuevo, diferencial de L. Entonces, hacemos la integral a lo largo de la curva y tenemos que hacer los 4 tramos que acabamos de definir. Bien, como a mí en realidad me interesa saber el comportamiento del campo a lo largo de la superficie, los tramos D y A y B y C, en realidad cuando yo los atravieso me estarían dando solo un punto del comportamiento del campo en la superficie. Entonces, si yo a esta curva inicial, rectangular inicial, hago que este delta H sea tendiendo a 0, o sea que hago que esta región sea lo más chiquitita posible, entonces el delta L pasa lo más cerca de la superficie y el de abajo lo más cerca de la superficie. Realmente no estoy perdiendo información, porque como bien dije, este tramo de D a A y de B a C, al atravesar la superficie, solamente nos están dando información en 2 puntos. Entonces, si nosotros hacemos esto, que este delta H sea tendiendo a 0, o sea, solamente el valor en un punto y un épsilon, un entorno muy chiquitito, el aporte de esta integral y de esta integral es realmente despreciable respecto de la integral que figura el campo externo y la integral que figura el campo interno. Entonces lo que vamos a hacer es despreciarlas y decir que no aportan casi nada. Entonces, bajo estas condiciones, la integral de E diferencial de L nos queda como la suma entre A y B de E exterior, diferencial de L, más la integral entre C y D de E interior, diferencial de L. Hay una situación que es muy importante a la hora de hacer este estudio, que este análisis que estamos haciendo aquí es un análisis local. ¿Qué quiere decir? Que después lo vamos a ver más en detalle, que cuando nosotros estamos viendo esta integral de curva, solamente podemos hablar de la región en donde estamos definiendo esta integral de curva. Esta integral de curva es muy chiquitita respecto de la dimensión del conductor que estamos tomando. Entonces, bajo esas condiciones de que este delta de L es muy chiquitito respecto de la superficie del conductor que estamos tomando, nosotros podríamos tomar un delta de L lo suficientemente pequeño tal que podemos decir, bueno, en realidad a mí lo que me interesa es decir que el campo, la intensidad de E exterior tanto en A como en B es igual. Es igual tanto en A como en B como en todos los puntos a lo largo de esta curva. Porque estoy tomando una integral de curva lo suficientemente chiquita como para poder hacer esa presunción. Y lo mismo vamos a hacer con el campo interior. Vamos a decir, bueno, el campo interior es igual en C y en D y en todos los puntos intermedios a la curva. Entonces, cuando nosotros hacemos esa asunción y bajo esas condiciones, esta integral nos termina quedando que es E exterior
producto escalar delta de L, ¿sí? Porque es proyectado en su totalidad. Y lo mismo, esta integral va a ser E interior, producto escalar, menos delta de L, porque ahora en realidad estoy recorriendo el sentido de este tramo de la curva es contrario al inicial. Entonces, si a este sentido lo determinamos como delta de L, este sentido va a tener que ser un menos delta de L, porque vamos de C a B. El campo exterior nosotros en principio lo determinamos como que era de dos, lo determinamos lo más genérico que pudimos, o sea, hicimos este dibujito, lo más genérico que pudimos. Entonces, en principio, este E exterior es, yo puedo poner así, E exterior es igual a un E exterior perpendicular a la superficie más un E exterior paralelo a la superficie, ¿sí? Las dos componentes. Pero cuando nosotros tomamos el producto escalar con el diferencial de L, fíjense que el único que sobrevive es aquel que es paralelo a la superficie, como estamos recorriendo en este sentido, el que es perpendicular, ese producto escalar de este campo, delta de L, se hace cero. Entonces, esto nos termina quedando, que es E exterior paralelo por delta de L, cuando sumamos y con este menos aparece menos, E interior paralelo por delta de L igual a 0. Pero nosotros vimos anteriormente que adentro de un conductor el campo eléctrico adentro es 0. Es 0 siempre, siempre, siempre. Entonces, si nosotros quisiéramos descomponer en dos componentes, la paralela y la perpendicular, también van a ser ceros cada una de ellas, porque el campo en su totalidad, así como acá pusimos exterior, si nosotros pondríamos interior y pondríamos el paralelo y el perpendicular, es 0 la totalidad y es 0 cada una de las componentes de ellas, porque es 0. Entonces, esto nos termina quedando que el campo externo, la componente paralela, es igual a 0. O dicho de otra manera, sobre la superficie de un conductor solamente debe existir y va a existir componente perpendicular que esté atravesando al conductor. Como bien dijimos antes, es muy importante destacar la propiedad de localidad que tiene esto que acabamos de demostrar. Si nosotros hiciéramos una superficie bien irregular de esta forma, ¿sí? Y esta superficie, bueno, obviamente aquí estaría el conductor. Supónganse que está cargada positivamente. Entonces, lo que nosotros veríamos es que acá, si nosotros hiciéramos un estudio de localidad, nos daría que el campo es así, pero si nosotros haríamos un estudio de localidad, veríamos que el campo es así, y si lo veríamos acá es así, y es así, y es así. Entonces, lo que nosotros dijimos cuando demostramos en lo dicho previamente es que el campo se mantiene constante solo en la región que estamos integrando la curva. Fíjense que si bien acá el campo se tiene que mantener igual, no es necesario que deba coincidir que el campo, si a este yo lo llamo como campo externo 1 y este es el campo
externo 2, fíjense que no estoy extrapolando la información de que el campo eléctrico externo 1 deba ser igual al campo externo 2. Lo único que sé es que si yo hago un tratamiento local en esta región, aquí va a ser perpendicular, y aquí va a ser perpendicular, y aquí, y aquí, y aquí, y así. Y que por sobre la baldosa sí voy a considerar que la magnitud del campo se mantiene igual. Pero no puedo extrapolar esa información por sobre todos los puntos del conductor. Y algo para redondear esta idea es básicamente que nosotros estamos en el contexto de electroestática. Esto quiere decir que las cargas están quietas y que no se mueven. Nosotros no estamos viendo cómo migran unas cargas de una región a la otra. Solamente estamos viendo como una foto de una situación y la foto final de cómo quedarían esas cargas. Entonces, la pregunta sería, si el campo no fuera, o la afirmación sería, si el campo no fuera solamente perpendicular en la superficie y tuviese, vamos a dibujarlo acá, una componente tangencial de campo, fíjense, a las cargas que están residiendo en la superficie del conductor va a haber un campo eléctrico tangencial, como en este y en algunos puntos también, con distinta magnitud y lo que sea, pero habría una componente tangencial. Si esta componente tangencial existiera, estas carguitas presentes aquí sentirían una fuerza en las cuales se podrían mover por sobre la superficie del conductor. Si este fuese el caso y las carguitas se empezarían a mover, dejaríamos de estar en el contexto de electroestática. Entonces, bajo el contexto de electroestática, como dijimos hoy, la componente en la superficie del conductor es y solo debe ser perpendicular. Y por último, vamos a ver la última propiedad de los conductores, que dice que las superficies de los conductores son superficies equipotenciales. Entonces, por último, vamos a ver la última propiedad, que es que la superficie de los conductores son superficies equipotenciales. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es agarrar un conductor cualquiera, ¿sí? Es volumétrico esto, ¿sí? Como si esto fuese una cosa así. Por aquí estaríamos sobre la superficie del conductor. ¿Y qué sucedería si nosotros vamos del punto A hasta el punto B sobre la superficie de este conductor? Punto A, punto B, y vamos sobre la superficie del conductor. Si nosotros estamos haciendo eso, el diferencial de L en cada punto de este tramo siempre va a ser tangente a la curva. Entonces, supónganse que lo dibujo acá, que me quedó fácil de dibujar. En este punto, cualquiera, a lo largo de esta curva, este sería el diferencial de L, que es tangente a la curva. Pero en ese mismo punto, si nosotros quisiéramos graficar el campo, ¿cómo sería? Sería normal a esa superficie. Este sería el campo en este punto. Entonces vemos que siempre, cualquiera sea la trayectoria que tome y cualquiera sea el punto para definir el diferencial de L y para definir el campo en ese punto en particular, vemos que entre el diferencial de L y E
estamos formando un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo voy a la definición de potencial, que quiero decir, bueno, que B de B menos B de A es igual a menos la integral de E diferencial de L, vemos que este producto escalar es igual a 0, porque siempre son perpendiculares. Voy desde A a B, perdón, ¿no? Puse esto. Entonces, este producto es igual a 0 porque son perpendiculares. Siempre son perpendiculares. Entonces, de aquí sale que B de B menos B de A es igual a 0. Por lo tanto, B de B es igual a B de A sobre la superficie de este conductor. Cualquiera dos puntos que yo tome, A y B, si siempre estoy en la superficie, van a tener el mismo valor de potencial. Eso quiere decir que la superficie de un conductor es una superficie equipotencial. Esto quiere decir que el potencial eléctrico siempre va a ser una constante. Entonces, estas serían las 4 propiedades de los conductores. Una pregunta muy interesante es, ¿por qué el excedente de carga reside en la superficie del conductor y no está distribuida a lo largo de todo el volumen? Porque si nosotros quisiéramos ver un argumento de repulsión entre las cargas, sería mucho más válido pensar en que se dispongan a lo largo de todo el volumen, porque podrían estar más separadas una de ellas y la fuerza de repulsión entre todas esas cargas que son un excedente, o sea, que cuando decimos excedente estamos hablando que son todas cargas extras a las neutras del conductor y que son todas del mismo signo, por supuesto. Entonces, la repulsión sería menor entre ellas si las pudiésemos distribuir a lo largo de todo el volumen. Bueno, en realidad, si nosotros vemos el argumento de la energía, que nosotros lo vimos en la clase pasada, vemos que la configuración de disponer todo el excedente de carga en la superficie requiere un mínimo de energía. O sea que para armarla es más barata. Y se puede decir que la naturaleza es medio vaga con algunas cuestiones. Entonces lo que va a hacer es, aquellos que le requiera generar menos energía, es hacia dónde va a ir. Entonces yo los invitaría a resolver el problema de una esfera con cierta Q en la superficie o con cierta Q distribuida a lo largo de todo el volumen y van a poder observar que aquella que tenga un determinado valor de Q que reside en la superficie va a tener un mínimo de energía. Otra propiedad de los conductores es aquello que vamos a denominar efecto punta. Supónganse que tenemos, como presentamos ahí en el dibujo, dos esferas que están lo suficientemente lejos una de la otra, tal que inicialmente la esfera de radio menor, RA, tiene una carga inicial Q sub 0 y la de radio mayor no tiene ningún excedente de carga, o sea que tiene carga neta 0. Entonces, inicialmente, como dijimos ahí, tenemos una chiquitita, tenemos una más grande, esta tiene QB0 igual a 0, este tiene QA0 igual a Q0, esta era RA, esta era RB, y están lo suficientemente lejos como para no perturbarse una respecto de la otra. Entonces, la situación segunda sería si nosotros a estas mismas esferitas, muy chiquitita, esta tiene RA, esta tiene RB, las unimos, esto sería
el primer instante, esto sería el segundo instante, las unimos con un hilo muy fino, ¿sí? Las unimos con un hilo muy fino. Déjenme que vaya solo a la hoja. Entonces, ¿qué va a pasar? Inicialmente, este hilo es conductor, es muy fino, como para no perturbar las configuraciones. Inicialmente, esta esfera tenía el total de la carga, esta tenía 0. Ahora, ese excedente de carga, que antes lo llamamos Q sub 0, ahora se va a distribuir parte en la esfera chiquitita, como Q sub A, y parte en la esfera un poco más grande, como Q sub B. ¿Cómo va a ser esta distribución de carga? Bueno, si nosotros pensamos como que inicialmente teníamos, nuestro sistema constaba de dos sistemas separados, la carga por un lado la esfera pequeña y por otro lado la esfera más grande, y ahora, mediante este hilo conductor, unimos y nuestro sistema es las dos esferas en conjunto. La carga sabemos que no se puede crear ni destruir. Entonces, eso nos está queriendo decir que Q sub A0 o Q sub 0, como puse acá, es igual a Q sub A más Q sub B. Esto se debe cumplir. ¿Sí? No se crea ni se destruye la carga. ¿Y de qué manera se redistribuye esta carga Q sub A y Q sub B? Bueno, si nosotros seguimos pensando que estas esferas, por más de que ahora estén unidas por este hilo muy fino, siguen estando muy separadas entre sí, podemos llegar a pensar que esta esfera va a tener un B sub A y esta va a tener un B sub B, tal que los puedo extrapolar la información como si estuviesen separadamente. Yo miro esta esfera y digo, bueno, va a tener un B sub A en términos del valor de su carga y el radio de la esfera, y lo mismo voy a hacer con la esfera de radio B que tiene Q sub B. Entonces lo que planteo es decir, bueno, por un lado voy a tener B sub A, que va a ser nada más y nada menos que Q sub A sobre 4pi epsilon 0 en R sub A. Y por otro lado voy a decir, bueno, Q sub B, en términos de B sub B, perdón, en términos de Q sub B, sobre 4pi epsilon 0 R sub B. Como que no se perturbaran unas a ellas. Pero al ser conductoras y estar unidas por un hilo conductor, nosotros sabemos que ahora todo este sistema es un conductor nuevo, es un sistema que es un conductor. Y lo que acabamos de decir es que la superficie de un conductor es un equipotencial, ¿no? Entonces, esto nos da lugar a que B sub A es igual a B sub B, porque ahora es un solo conductor, y la superficie de un conductor es un equipotencial, que es lo que acabamos de ver. Entonces, de esta igualdad, de que B sub A tiene que ser igual a B sub B, obtenemos que esto es igual a esto. Si le sacamos el 4pi epsilon 0, nos queda que Q sub A sobre R sub A es igual a Q sub B sobre R sub B. Entonces, si nosotros observamos un poco esta expresión a la que llegamos, podemos decir de manera cualitativa, ¿sí? Porque necesitaríamos datos más concretos para decir algo más particular, que
Como RB, perdón, es mayor a RA, la única manera de mantener esta igualdad es que Q sub B sea mayor a Q sub A. Esto quiere decir que va a migrar Q sub B carga a la esfera de radio B, desde la esfera A, de radio A, tal que va a querer mantener igual ese potencial. Y si nosotros vemos la forma geométrica de cada una de ellas, como una es mayor, tiene un radio mayor, para que esto suceda va a tener que tener distribuida una carga Q sub B mayor a Q sub A. O sea que tiene una mayor capacidad de almacenar carga, por decirlo de alguna otra manera. Ahora bien, si nosotros en vez de mirar la carga neta, miramos la densidad superficial, y densidad superficial, recuerden, porque solamente el excedente de carga está en la superficie. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar la densidad superficial sigma de cada uno de estos conductores. Sabemos que densidad superficial no es más ni menos que carga sobre superficie, ¿sí? Entonces, por un lado, para determinar la densidad superficial A va a ser Q sub A por la superficie de la esfera de radio A. Entonces, esto es que sigma A es igual a Q sub A sobre 4pi RA al cuadrado, que es la superficie de la esfera. Déjenme reescribirlo así, como Q sub A sobre R sub A. Y desde este otro lado vamos a decir 1 sobre 4pi RA. Y lo mismo vamos a hacer con sigma B. Va a ser Q sub B sobre 4pi RB cuadrado. Y déjenme reescribirlos como Q sub B por RB por 1 sobre 4pi RB. Entonces, si nosotros miramos estas expresiones de las densidades y este dato, si nosotros quisiéramos hacer ahora el cociente, es decir, bueno, pongo sigma A sobre sigma B, esto va a ser igual a esto sobre esto. Pero de esta relación tenemos que Q sub A sobre RA es igual a Q sub B sobre RB. Entonces esto no es más ni menos que esto se va y nos queda 1 sobre 4pi RA sobre 1 sobre 4pi RB. Los 4pi se van y nos termina quedando que sigma A sobre sigma B es igual a RB sobre RA. Entonces, de nuevo, si miramos un poco esto que tenemos aquí, de nuevo, como RB es mayor a RA, esto nos está indicando que sigma A va a ser mayor a sigma B. Y este no es un dato menor. Porque lo que estamos diciendo es, si tenemos una esfera de radio, dos esferas de diferentes radios, aquella que tenga mayor radio va a poder almacenar una mayor capacidad de carga. Pero aquella que tenga menor radio va a tener una mayor densidad de carga sobre ella. Esto es lo que se conoce como efecto punta.
Entonces, si tuviésemos un conductor totalmente irregular, supónganse que tiene un pico así, y tiene un excedente, esto es un conductor, por supuesto, y tiene un excedente de carga, nosotros ya sabemos que ese excedente de carga se va a depositar sobre la superficie, pero en aquellas zonas en donde tengo una punta, la densidad de carga va a ser mayor, ¿sí? La carga por sobre estas regiones de mayor radio de curvatura va a ser mayor, pero va a tener una densidad de carga más chica. Por otro lado, aquellas regiones en donde tengamos un radio de curvatura mucho menor, casi cero en puntas, la carga que podemos almacenar es muy pequeña, pero la densidad de carga que se genera es muy alta. Las cargas, piénsenlo de esta manera, las cargas se acomodan de esta forma siempre para garantizar que por sobre el conductor el potencial sea continuo. Siempre tiene que ser un equipotencial, ¿sí? Entonces lo que terminamos viendo como efecto punta es que la densidad superficial de la esfera A es mucho mayor que la densidad superficial de la esfera B. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ver cómo es el tema de las cargas inducidas en los conductores. Como tenemos en la figura, tenemos una esfera de radio A, conductora, toda la zona gris es la carne del conductor, en donde hay un hueco y dentro de ese hueco se introduce una carga Q. Como ya dijimos, los conductores son aquellos que tienen portadores de carga que se pueden mover con cierto grado de libertad. Entonces, ciertos portadores de carga van a venir y se van a acercar lo más posible a esta carga Q, generando un excedente sobre la superficie exterior. Lo que nosotros ya vimos es que el campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser cero. Y esto no es que a veces sí, a veces no. El campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser cero. Por lo tanto, si nosotros hacemos una superficie gaussiana dentro de la región del conductor, como figura ahí, con líneas punteadas blancas, nosotros lo que tenemos que observar es que el campo eléctrico en esa región es y debe ser cero. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos la forma integral de la ley de Gauss, obtendríamos que la carga encerrada por la superficie gaussiana es cero. Esto no nos da lugar a otra cosa que plantear que la suma de la carga Q real que existe en el hueco del conductor más la carga inducida en la superficie del conductor tiene que ser cero. Esto nos está diciendo de alguna manera que la carga inducida en la superficie interior del conductor es de igual magnitud y signo contrario a la carga que genera ese proceso de inducción, tal que nosotros nos aseguramos de esa manera que el campo eléctrico dentro del conductor, o sea, en la carne del conductor, siempre va a ser cero. El excedente de carga que se genera por fuera del conductor, al tener una alta simetría, en este caso esférica, se termina generando una Q inducida positiva, contrarrestando la Q negativa inducida en la superficie interior del conductor. Y esto nos da lugar a decir que como tiene una gran simetría y es este problema, en otro problema no podríamos decir esto, que visto desde afuera, esta esfera la podemos ver exactamente igual que una carga puntual. No podemos distinguir si es una esfera conductora con un proceso de inducción, si es una esfera cargada o si es una carga puntual. Vista desde afuera, yo veo siempre las tendencias de los campos de la misma manera. Un segundo ejemplo es este conductor bien irregular que está cargado. Entonces,
lo que podemos ver es, en primer lugar, que las líneas de campo son siempre normales a la superficie. No queda otra que sean siempre normales a la superficie. Que el campo dentro de esta forma irregular es 0. Que cuando nosotros observamos cómo están distribuidas las cargas, si nosotros observamos el punto A, el punto B y el punto C, vemos que en el punto C, respecto del punto A y B, hay una mayor concentración de carga, de acuerdo a lo recientemente visto en el efecto punta. Eso nos va a determinar que si nosotros queremos ver como figura aquí, la densidad sigma sub A va a ser menor a sigma sub C. O si tenemos sigma sub B, también va a ser menor a sigma sub C. Por otro lado, como es un conductor, sabemos que el potencial tanto en el punto C como en el punto B como en el punto A es igual, ¿sí? Porque es un equipotencial o porque si hacemos la integral de línea como figura en el segundo renglón, esta integral de línea por sobre la superficie nos da 0, y que los campos eléctricos, tanto en A como en B, también van a ser menor en cuanto a intensidad. También el campo eléctrico en A y en B va a ser menor al campo eléctrico C. A modo de ejemplo de cargas inducidas en un conductor, lo que vamos a presentar es un cascarón conductor de radio interno A y radio externo B, tal que en el interior, en el medio, en el centro, se coloca una carga positiva puntual Q. Nosotros ya vimos que el campo eléctrico dentro de la carne del conductor siempre tiene que ser 0. Pero si nosotros observamos las líneas de campo que nos generan esta carga puntual, son radiales salientes en todos los puntos. Entonces, ¿qué sucede en el conductor para poder generar campo eléctrico 0 dentro? Bueno, sucede el proceso de inducción, tal que, como la carga es positiva, la que estamos poniendo adentro, pero si fuesen los signos al revés se daría vuelta a todos los signos, se va a inducir una separación de las cargas, o sea, se van a separar las cargas, tal que las del signo contrario vienen más cerca que lo que pueden, o sea, en la cara interior, y las del mismo signo están por fuera. Como se acercan los portadores negativos, que son los que se pueden mover, aquí queda un excedente de carga. Entonces lo que vamos a calcular en este ejemplo es el campo eléctrico y el potencial. Esto es lo que queremos calcular. Si nosotros vemos bien, tenemos tres regiones. Tenemos R menores a A, R entre A y B y R mayores a B. Entonces vamos a plantear Gauss para las tres regiones. Planteamos Gauss. Si nosotros hiciéramos Gauss con una superficie gaussiana aquí, lo que vemos que la carga encerrada es esta Q chiquitita de carga puntual que tenemos por dentro. Entonces podemos ver, como ya hemos hecho varias veces, que el campo sale afuera por 4pi r cuadrado de la superficie gaussiana es igual a Q sobre epsilon 0. Y eso nos termina dando un campo de la forma E igual a Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r. ¿Sí? Exactamente igual a como es el campo de una carga puntual.
por supuesto. Si yo estoy en la región de la carne del conductor, eso quiere decir entre B y A, nosotros lo que vamos a decir es que E diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Como la carga encerrada por una superficie gaussiana aquí es igual a Q más Q inducida negativa en este caso, y eso es igual a 0, nos termina quedando que la integral de flujo a lo largo de esta superficie es 0, o sea, esto es igual a 0. Pero como tiene una gran simetría, lo que estamos teniendo y lo que estamos diciendo es que el campo dentro del conductor es 0. Uno podría decir, bueno, ¿yo puedo poner directamente que el campo es 0 por estar adentro de un conductor? Sí, también. Nosotros ya sabemos que el campo dentro de un conductor tiene que ser 0. Y por último, vamos a tener para R mayores o iguales a B. De nuevo, si planteamos Gauss, nos queda que es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y ahora esta carga encerrada no es más ni menos que Q más Q inducida negativamente más Q inducida positivamente, que estas son iguales de signo contrario, que es igual a Q, en definitiva, ¿no? Entonces, esto nos da lugar a decir, bueno, tenemos E, módulo de E, por 4pi r cuadrado, igual a Q sobre epsilon 0, y esto nos queda que E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado E sub r. O sea que nos queda igual que en la primera región donde solamente veíamos la carga puntual. Fíjense que cuando yo planteo el campo así, siempre lo que estoy haciendo, y esto es una regla mnemotécnica nada más, es ir de adentro hacia afuera. ¿Sí? Ahora para el potencial, nosotros ya sabemos que lo hacemos así, delta B igual a B de R menos B de referencia, y esto por definición es menos la integral del campo desde el punto de referencia hasta R de E diferencial de L. Como ya vimos cuando tenemos situaciones acotadas de carga, como es este caso, un punto de referencia válido que vamos a tomar es el infinito. Entonces, en nuestro caso, nuestro punto de referencia va a ser el infinito. Entonces, empezamos a hacer nuestra integral de línea, como ya hemos visto, hasta los distintos puntos R, desde el infinito. Ponemos para la primera región, para R mayores a B, sin igual, mayores a B, vamos a tener que delta B es igual a B de R menos B de infinito igual a menos la integral entre infinito de E, y el campo que vive en esta región aquí por fuera es este último, o sea que es Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado N sub R, diferencial de L, siempre decimos que es de R, N sub R. Bueno, si quieren primamos todo, como ya hemos dicho varias veces, como para ser consistentes. Esto ya sabemos que es 0. Entonces esto nos da menos Q sobre 4pi epsilon 0 por la integral de nos queda menos 1 sobre R primado entre infinito y R, por lo que el potencial nos da un B de R igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R. ¿Sí? Eso es para la región, solamente la funcionalidad. Todavía no entramos en todas estas zonas. Cuando hacemos para un R entre B y A,
tenemos que hacer lo mismo. Nuestro delta de B es igual a un B de R menos B del infinito. Siempre venimos desde nuestro punto de referencia. Lo que pasa es que ahora venimos integrando a lo largo del diferencial de línea. Antes nos quedamos por aquí y ahora tenemos que llegar hasta aquí. Entonces, esto va a ser igual a menos la integral del campo desde infinito hasta B va a vivir este campo. O sea que hasta B vamos a poner Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado R' en E sub R' por diferencial... bueno, acá no hay aquí prima en E sub R' porque es definida. Menos la integral entre B y R, ¿de quién? De 0 diferencial de R. Y esto es una constante. Ser número una constante, pero como el potencial está definido ser una constante, esa constante la voy a tomar 0. Entonces esto es menos Q sobre 4pi epsilon 0, la integral de 1 sobre R' menos entre infinito y B. Entonces, el potencial dentro del conductor, fíjense que aunque no lo diga, nos da una constante que es Q sobre 4pi epsilon 0 B. Ya sabemos que el conductor va a tener que ser un equipotencial y el valor de ese potencial es esta constante. Y por último, hacemos la última región para R menores a A. Entonces, de nuevo, tenemos que venir infinito, entrar en esta región y venir para esta región. Entonces, nuestro delta de B va a ser B de R menos B de infinito, que va a ser igual a menos la integral entre infinito y B de Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado N sub R, diferencial de R, N sub R, menos la integral entre B y A de 0 diferencial de R, menos la integral entre A y R, y de nuevo el campo definido en esa zona es el que hallamos primero, que era igual al de la zona exterior. Podría no serlo, pero queda igual porque está descargado, no tiene inducción de carga. Entonces nos queda Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado prima N sub R', diferencial de R' N sub R'. Esto nos da 0, esto nos da esto, Q sobre 4pi epsilon 0b, y esta integral de acá es menos Q sobre 4pi epsilon 0 por la integral de 1 sobre R' entre IA y R. Por lo tanto, el B de R en esta región nos va a quedar como Q sobre 4pi epsilon 0, abro corchete, 1 sobre B menos 1 sobre A más 1 sobre R. Es fácil de ver que cuando vale A, que es el otro extremo del conductor, esto se va y recuperamos el valor del potencial constante aquí, porque en toda esa región, entre A y B, como el campo es 0 por ser un conductor, en toda esta región el potencial tiene que ser constante. Entonces, si ahora nosotros dibujamos el campo en términos de R, nosotros vamos a tener A y B. Este es el campo en términos de R. Así. Entonces, aquí va a ser 0, porque estamos adentro del conductor. Y en esta región es el campo de una carga puntual que se atenúa como 1 sobre R cuadrado, proporcional a 1 sobre R cuadrado.
Y el conductor lo que hace es reacomodar su carga hasta que adentro del conductor el campo es 0, pero cuando estamos por fuera volvemos a ver Q. Entonces, si nosotros quisiéramos el gráfico, es como si esto siguiese, pero no sigue, y aquí es el campo en la tercera región. La funcionalidad entre la expresión matemática entre este campo y este campo es igual, pero como están definidos en distintas regiones, nos quedan distintas gráficas. Y es como si fuese continuo, como si el conductor no estaba, como si solamente sería el campo perteneciente al de una carga puntual. Si el conductor tuviese un excedente de carga Q, cuando yo vengo y estoy en esta región, encierro Q más el Q del conductor. Entonces ustedes lo que tendrán que hacer es graficar que esta curva sube por sobre el de un conductor descargado, como es el caso de este problema. Y si tuviese negativa, bueno, nos iríamos, suponte que tenga menos 5Q, entonces lo que encierro es un campo negativo y entonces viene a valores negativos del campo. ¿Sí? Y el potencial, que nos queda la funcionalidad que es la integral de este campo, va a ser un B de R, de nuevo, entre A y B, la región, en esta región de aquí va a ser 1 sobre R, aquí va a ser constante, bueno, acá se tendrían que pegar, ¿no? Tiene que ser continuo, así, constante, y luego sigue como 1 sobre R. El potencial siempre tiene que ser continuo. El valor de potencial aquí, ya dijimos que es Q sobre 4pi epsilon 0 b. ¿Sí? Y así nos quedaría, por ejemplo, un caso muy sencillo de una carga puntual envuelta en un cascarón conductor descargado y vemos cómo es la dinámica en términos de las cargas inducidas y las regiones en las distintas regiones, los campos en las distintas regiones y los potenciales en esas mismas regiones. Por último, y para ir terminando la clase de hoy, vamos a plantear solución de problemas electrostáticos en donde no se especifica de antemano cuál es la carga de ese objeto cargado. Hasta ahora nosotros veníamos abordando, ya sea por Gauss o por Coulomb, siempre desde el conocimiento de cómo era esta distribución de carga o la carga en sí misma, cómo podíamos determinar el campo o cómo podíamos determinar el potencial. Muchas veces estos problemas llevados a la práctica, cuando digo práctica digo por ahí unas experiencias de laboratorio, es más fácil fijar y determinar valores de potencial de los conductores cargados más que determinar cuál es la carga de ese objeto. Entonces, con eso en mente vamos a dar lugar tanto a la ecuación de Poisson como a la ecuación de Laplace. Por un lado, nosotros planteamos la ley de Gauss de forma diferencial, que ya la hemos mencionado varias veces, y por otro lado, teniendo en cuenta de que el campo es conservativo y lo podemos definir como menos el gradiente de una función potencial escalar, si nosotros juntamos estas dos ecuaciones, la divergencia del gradiente termina dando lugar al operacional Nabla, dando lugar de esta manera a la ecuación de Poisson, que nos dice que el laplaciano de una función b, de potencial escalar, es igual a menos ρ sobre epsilon 0. Cabe aclarar que tanto b como ρ en esta situación son funciones tridimensionales en principio. Deberíamos conocer tanto el valor de ρ en x y z para poder determinar el valor de potencial en todos los puntos. Bueno, el operacional Nabla, si nosotros lo presentamos en los tres sistemas de coordenadas que utilizamos, salvo el coordenadas cartesianas que tiene es una ecuación diferencial a derivadas parciales y cada coordenada en particular, vemos que en coordenadas esféricas y cilíndricas se puede volver bien complejo. La ecuación de Poisson, cabe destacar que es una ecuación diferencial a derivadas parciales no homogénea, o sea que tenemos que tener la solución particular más la solución homogénea, no homogénea. Y esta no homogeneidad claramente está dada por la densidad volumétrica de carga.
Entonces, si nos vamos a un contexto un poco más sencillo, en donde solo se intervienen conductores o cargas puntuales, la ecuación de Poisson se reduce a lo que comúnmente conocemos como la ecuación de Laplace, en donde decimos que el laplaciano, o nabla al cuadrado de b, es igual a 0. Esto es por lo que ya hemos mencionado. Si nosotros sabemos que tenemos distintos conductores, estos conductores van a estar a un potencial determinado. Entonces, sabiendo esos valores de los potenciales de cada uno de los conductores, podríamos en principio determinar el valor de potencial en todo el espacio, y sabiendo el valor de potencial en todo el espacio determinamos el campo, y de esa manera determinamos la carga si así se requiere. Vale aclarar que la solución a Laplace con un valor de condiciones de borde o condiciones de frontera es una solución única. Entonces, vamos a resolver estas ecuaciones para una dimensión. En el contexto de física 2 solamente se van a ver reducidas en una dimensión, y vamos a ver cómo quedan escritos en cada uno de los sistemas coordenados. Para ello, vamos a ir a la hoja, y como primer ejemplo vamos a hacer el de coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es un conductor, un capacitor en realidad cargado, todavía no lo saben, pero ya vamos a ver qué es, en donde, por ejemplo, de este lado vamos a tener las cargas positivas, de este lado vamos a tener las cargas negativas, pero nosotros no vamos a saber eso. Vamos a saber, como dato, que el conductor que está en x igual 0, lo vamos a fijar a un potencial B que va a ser igual a 0. Y el potencial que está en x igual a D va a estar a un potencial B igual a B1 mayor que 0. ¿Sí? Esto es básicamente un capacitor de placas paralelas que venimos y con una fuente lo sometemos a una diferencia de potencial. Como podemos ver, dentro de este capacitor se va a generar un campo eléctrico de esta manera, ¿sí? De las cargas más a las cargas menos. Entonces, si resolvemos la ecuación de Laplace en un problema dimensional, la derivada segunda de b respecto de x dos veces igual a 0, como solamente depende de una coordenada, va a terminar siendo la derivada segunda de b respecto de x dos veces igual a 0. Si resolvemos esta ecuación diferencial más las condiciones de borde de que b en x igual 0 es igual a 0 y que b en x igual d es igual a b1, tenemos resuelto el problema. Entonces, lo que voy a hacer, en primer lugar, es resolver la ecuación diferencial. Como la derivada segunda de b respecto de x dos veces es igual a 0, esto lo podemos pensar como la derivada respecto de x de la derivada de b respecto de x igual a 0, entonces esto debe ser una constante. Entonces nos queda que de b a dx es una constante, y reintegrando esto, hacemos así, a dx integro, nos da lugar a que b de x es igual a c por x más d. Esta sería la solución general en una dimensión de cómo queda la funcionalidad del laplaciano en coordenadas cartesianas en una dimensión. ¿Tenemos la solución? No. Para saber la solución particular de este problema necesitamos las condiciones de borde. Entonces ahora planteamos b de x igual 0 es igual a d, que es igual a 0. Entonces esto nos dice que la condición de borde es que una es que d es igual a 0, y la otra nos dice que b de x igual d es igual a c por d, que es igual a b1. Entonces de aquí determinamos c, que es igual a b1 sobre d. Ahora sí, habiendo resuelto nuestra ecuación diferencial con las condiciones de borde, podemos decir que el potencial para un capacitor de placas paralelas nos queda que es un b de x igual a b1 sobre d de x.
Si nosotros a este valor de potencial vemos que crece de 0 a D linealmente de forma positiva. Si nosotros quisiéramos obtener el campo, sabemos que es menos el gradiente de B. Entonces esto nos va a decir que es menos B1 sobre D en I. Y fíjense lo que nosotros dijimos al principio, solamente viendo el símbolo de las cargas, el campo va a ir en contra a cómo crece el potencial. Entonces, en un capacitor de placas paralelas, que dentro del capacitor el potencial está creciendo linealmente, el campo va a ser uniforme, va a ser constante y va a ir en contra del sentido de cómo crece ese potencial. Entonces va a ir en menos I versor. ¿Sí? Si nosotros hacemos el mismo análisis ahora, tanto para coordenadas cilíndricas como para coordenadas esféricas, en una dimensión, en coordenadas cilíndricas, la ecuación de Laplace se reduce a que es 1 sobre R por la derivada respecto de R, y déjenme ya escribirlo en términos de la derivada total porque depende de una sola coordenada, por R de B a de R igual a 0. Haciendo la misma sustitución matemática que hicimos acá, decimos que esto, si la derivada de esto es igual a 0, esto tiene que ser una constante. Entonces, lo que hago es decir, bueno, R de B a de R es igual a esta constante, entonces reacomodo y les queda que de B es igual a C sobre R diferencial de R. Si yo esto lo integrase, diría B de 1 de B diferencial de B es igual a R1 de R de C sobre R diferencial de R, y tomara que en R igual a 1 vale B1 como un valor ya conocido. Esto no es más ni menos que B menos B1 igual a C logaritmo natural de R sobre R1. Déjenme reescribir esto, entonces voy a decir que B es igual a B1 menos C logaritmo natural de R1 más C logaritmo natural de R. Y todo esto, que si ven que es una constante, lo vuelvo a llamar T, para que sea consistente como teníamos aquí. Fíjense que en este caso B de R nos queda C logaritmo natural de R más D. Esta sería la solución genérica para el potencial, para un problema unidimensional en coordenadas cilíndricas. ¿Tenemos resuelto el problema? De nuevo, no. Debemos saber las condiciones borde particular en esta situación, y más las condiciones de borde sabríamos la solución particular a nuestro problema. Si nosotros hacemos lo mismo, pero ahora en coordenadas esféricas, tenemos que 1 sobre R cuadrado por la derivada de R cuadrado de B a de R es igual a 0. De nuevo, vamos a decir que esto es una constante. Y reacomodando un poquito, en realidad reescribiendo esto nada más, R cuadrado de B a de R es igual a C. Entonces nos queda que de B es igual a C sobre R cuadrado de R. Hago lo mismo, integro entre B1 y B, entre R1 y R. Y eso nos termina dando que B menos B1 es igual a menos C por 1 sobre R menos 1 sobre R1. Por lo tanto, nuestro B de R es igual a B1 más C sobre R1 menos C sobre R.
Entonces, déjenme llamar solamente para que quede consistente. Este C lo vamos a llamar a menos C'. Entonces, y todo esto de nuevo es una constante a la cual vamos a llamar D. Entonces nos queda B de R igual a C' sobre R más D. Igual es una constante, o sea, puede ser C', y es todo lo mismo. Así nos estaría quedando la solución general de un problema unidimensional del potencial que solamente vive en R, o sea, solamente tiene variación de R, ¿sí? Así serían cilíndricas, así sería en cartesiana. Entonces, y por último, para ir cerrando este tema, hacemos un ejemplo. Por lo que hacemos una esfera, un cascarón esférico en realidad, que tiene un radio A, un radio B, que la capa interior está a B1 y que la capa exterior está a B2. Entonces, obviamente vamos a usar coordenadas esféricas. Y ya vimos que es 1 sobre R cuadrado por la derivada respecto de R cuadrado de B a dr igual a 0. Resolviendo esta ecuación diferencial, más que ya sabemos que esto nos va a dar que B de R es igual a C sobre R más D, más las condiciones particulares, las condiciones de borde particulares de este problema que nos dice que B de R igual a es igual a B1 y que B de R igual a B es igual a B2, podemos resolver el problema. Entonces solamente nos queda reemplazar en esta ecuacióncita que tenemos aquí y decimos que cuando B de R igual a es igual a C sobre A más D, que es igual a B1. Entonces de ahí despejamos y decimos que D es igual a B1 menos C sobre A. Y por otro lado decimos que B de R igual a B es igual a C sobre B más D igual a B2. Pero si reemplazamos D por esto nos queda que es C sobre B menos C sobre A más B1 igual a B2. Entonces de aquí podemos sacar C, que nos va a quedar como B2 menos B1 sobre 1 sobre B, 1 sobre A. Teniendo la constante C, vengo, la reemplazo en D, y déjenme obviar las cuentas, luego háganlo ustedes. Esto termina quedando que es un B de R igual a B1 más B2 menos B1 sobre 1 sobre B menos 1 sobre A, producto escalar 1 sobre R, o sea, producto menos 1 sobre A. Un escalar. ¿Okay? Y esta sería nuestra solución a nuestro problema particular. Uy, ya empezamos con el foco. Fíjense que si venimos y reemplazamos en A, todo esto se va y nos queda B1, que de ahí partimos, y si aquí ponemos B, esto se va con esto y nos queda B1 más B2 menos B1, los B1 se van y nos queda B2, y respetamos esta condición de borde. Entonces, ahora sí, dicho todo esto, damos finalizada la clase de propiedades de los conductores y Laplace y nos encontramos por este mismo medio en la próxima clase de teoría. Muchas gracias.